Nunca olvidaré aquella tarde de verano en Villa de las Flores. Yo, Rosario Mendoza, la panadera del pueblo, estaba cerrando mi negocio cuando lo vi. Un gato negro, aparecido de la nada, se sentó frente a la puerta de mi panadería. Sus ojos, de un verde brillante e inquietante, parecían escudriñar mi alma. Un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté ahuyentarlo, pero no se movió ni un centímetro. De repente, un viento helado sopló por la calle principal, agitando las hojas de los árboles y haciendo tintinear las campanas de la iglesia. El gato, como si fuera una señal, maulló de una manera tan espeluznante que no pude evitar soltar un grito ahogado. En cuestión de minutos, varios de mis vecinos se acercaron, atraídos por el alboroto. El gato, imperturbable, nos observaba a todos con una inteligencia perturbadora. Algo en mi interior me decía que este no era un gato común. Su presencia irradiaba un aura de misterio y amenaza. En ese momento, no nos sabía, pero la llegada de este enigmático felino marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre nuestras vidas en Villa de las Flores. Me llamo Pedro Gutiérrez, tengo 28 años y hasta hace poco, mi vida en Villa de las Flores era tan predecible como las campanadas de la iglesia cada domingo. Trabajo en la ferretería de mi padre, vivo en la casa donde crecí y, hasta hace unos días, mi mayor preocupación era decidir si debía mudarme a la ciudad para buscar nuevas oportunidades. Todo cambió con la llegada de ese maldito gato negro. Recuerdo claramente la tarde en que doña Rosario, la panadera, vino corriendo a la ferretería. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras nos contaba sobre el gato que había aparecido frente a su negocio. En ese momento, me reí internamente. Siempre he sido escéptico, especialmente desde que perdí a mi hermano menor, Carlos, en un accidente hace 5 años. Desde entonces, dejé de creer en supersticiones y en cualquier cosa que no pudiera explicarse con lógica. Es solo un dato, les dije a todos, tratando de calmar los ánimos. Pero en los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. El gato parecía estar en todas partes, observando, siempre observando con esos ojos verdes que parecían brillar en la oscuridad. Una noche, mientras cerraba la ferretería, lo vi sentado en la acera de enfrente. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sacudí la cabeza, intentando deshacerme de esa sensación. Es ridículo, me dije. Es solo un animal. Pero entonces comenzaron los accidentes. Primero fue el señor Juan, el exmilitar. Todos sabíamos de su carácter explosivo, pero verlo con la pierna enyesada después de resbalar en una simple poza de agua parecía demasiado conveniente. Luego fue doña María, la chismosa del pueblo. Un día después de haberla visto arrojar agua al gato, apareció cubierta de picaduras de abeja. La gente comenzó a hablar. Las miradas de sospecha se multiplicaban cada vez que el gato negro cruzaba una calle o se sentaba en un tejado. El miedo se propagaba como un virus, y yo me encontraba en medio de todo, dividida entre mi escepticismo y una creciente inquietud que no podía explicar. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, vi al gato sentado frente a la vieja casa abandonada al final de la calle. Por un instante, juraría que sus ojos brillaron con un destello rojo. Sentí que el aire se volvía pesado, como si una presencia invisible me observara. Aceleré el paso, mi corazón latiendo con fuerza. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, respirando agitadamente. ¿Qué me estaba pasando? Yo, que siempre me había afectado de mi racionalidad, estaba dejando que un simple gato me afectara de esta manera. Esa noche, mientras se hacía en la cama, incapaz de conciliar el sueño, tomé una decisión. Tenía que poner fin a esta locura. Si nadie más iba a hacer algo al respecto, no haría yo. Mañana, reuniría a algunos amigos y capturaríamos a ese gato. ¿Era hora de demostrar que no había nada sobrenatural en todo esto? Poco sabía yo que esa decisión marcaría el inicio de una pesadilla que cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación férrea.
Convencí a mis amigos Alejandro y Lucía para que me ayudaran a capturar al gato. Ninguno de los dos parecía muy entusiasmado con la idea, pero finalmente accedieron. Hey, amigos del terror. Si han disfrutado de esta escalofriante historia del guardián de las 9 vidas, no se olviden de darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Estamos en una misión para alcanzar los 1000 suscriptores y necesitamos su ayuda para lograrlo. Con cada suscripción, nos ayudan a traerles más historias de terror que les pondrán los pelos de punta. Además, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas narraciones espeluznantes. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes del terror. ¿Se atreven a ser parte de nuestro aquelarre de las 1000 almas suscritas? Pedro, ¿estás seguro de esto?, preguntó Lucía mientras preparábamos una jaula en el patio trasero de mi casa. Es solo un gato, ¿no crees que estamos exagerando? Negué con la cabeza. Algo no está bien con ese animal. Tenemos que hacer algo antes de que las cosas empeoren. Nuestro primer intento fue un desastre. Colocamos la jaula con comida en el centro de la plaza, pero el gato ni siquiera se acercó. En cambio, el perro del señor González quedó atrapado, causando un alboroto que atrajo la atención de medio pueblo. ¿Qué están haciendo?, nos increpó doña María, con los brazos en jarras. ¿Acaso quieren provocar la ira de esa criatura? Sentí la mirada acusadora de varios vecinos. La noticia de nuestro intento se extendió rápidamente, dividiendo aún más a la comunidad. Algunos nos apoyaban en secreto, mientras otros nos miraban con desconfianza. El segundo obstáculo llegó en forma de advertencia. Una mañana, encontré una nota anónima en la puerta de la ferretería: dejen al gato en paz o todos sufrirán las consecuencias. La caligrafía temblorosa sugería que era obra de alguien mayor, probablemente uno de los ancianos supersticiosos del pueblo. Pero lo que realmente me sacudió ocurrió esa misma tarde. Estaba cerrando la ferretería cuando vi al gato sentado en la acera de enfrente, mirándome fijamente. De repente, una lata de pintura cayó de un estante, derramando su contenido por todo el piso. Juraría que nadie la había tocado. Con el corazón acelerado, salí a la calle, pero el gato ya no estaba. En su lugar, encontré una pequeña pluma negra. La recogí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esa noche, las pesadillas comenzaron. Soñé con mi hermano Carlos, pero su rostro se transformaba en el del gato negro, sus ojos verdes brillando en la oscuridad. Me desperté gritando, empapado en sudor frío. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños incidentes inquietantes. Objetos que se movían solos, sombras que parecían seguirme, y siempre, la sensación de ser observado. Alejandro y Lucía comenzaron a distanciarse, asustados por los eventos extraños que ocurrían a nuestro alrededor. Pedro, tal vez deberíamos dejarlo, sugirió Alejandro después de que su bicicleta sufriera un inexplicable pinchazo justo cuando pasábamos frente al gato. Pero yo no podía rendirme. Cada vez estaba más convencido de que había algo sobrenatural en ese gato, algo que necesitaba ser detenido. Sin embargo, con cada intento fallido, sentía que me hundía más en una espiral de paranoia y miedo. Una noche, mientras caminaba solo por las calles desiertas del pueblo, escuché un aullido. Me giré y allí estaba el gato, sus ojos verdes brillando como faros en la oscuridad. Por un momento, creí ver una sonrisa burlona en su rostro felino. Fue entonces cuando entendí que esto ya no era solo sobre capturar a un animal. Me había convertido en parte de algo mucho más grande y aterrador. Después de semanas de frustración y miedo creciente, la revelación llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre a organizar el sótano de la ferretería, encontré una vieja caja llena de papeles amarillentos. Entre ellos, un diario desgastado captó mi atención. Con manos temblorosas, abrí el diario. Pertenecía a mi bisabuelo, Ernesto Gutiérrez, uno de los fundadores de Villa de las Flores. Las primeras páginas hablaban sobre la construcción del pueblo, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Hablaba de una presencia oscura,
de accidentes inexplicables y de un gato negro que parecía estar en el centro de todo. El guardián de las 9 vidas, así lo llamaba mi bisabuelo. Según sus escritos, era un espíritu vengativo que tomaba la forma de un gato negro para castigar a aquellos con maldad en sus corazones. Cada una de sus 9 vidas estaba destinada a cumplir su misión, retribuyendo el mal con accidentes que reflejaban la naturaleza de quien intentaba dañarlo. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo era posible que estuviéramos viviendo la misma situación casi un siglo después? Con el diario en mano, corrí a casa de don Ramón, el anciano más respetado del pueblo. Si alguien podía arrojar luz sobre esto, era él. Don Ramón me recibió con una mirada que mezclaba tristeza y resignación. Ya era hora de que alguien descubriera la verdad, dijo, invitándome a pasar. En su sala, rodeado de libros antiguos y fotografías en sepia, el anciano comenzó a hablar. El guardián ha vuelto porque el equilibrio se ha roto, explicó. Cada generación, cuando la maldad y la mezquindad superan cierto límite, él regresa para restablecer el orden. Mientras don Ramón hablaba, sentí que las piezas encajaban. Los accidentes del señor Juan y doña María, el miedo creciente en el pueblo, todo tenía sentido ahora. Pero, ¿por qué nadie habló de esto antes?, pregunté, aún incrédulo. Don Ramón suspiró. El miedo, muchacho. El miedo nos hace olvidar, nos hace callar. Cada vez que el guardián aparece, juramos recordar la lección, pero con el tiempo, volvemos a nuestros viejos hábitos. Salí de casa de don Ramón con más preguntas que respuestas. La noche había caído y las calles estaban desiertas. De repente, lo vi. El gato negro estaba sentado en medio de la calle, sus ojos fijos en mí. Por primera vez, no sentí miedo, sino una extraña mezcla de respeto y curiosidad. El gato maulló, un sonido que parecía resonar en mi mente más que en mis oídos. Y entonces lo entendí. No estábamos luchando contra un ser maligno, sino contra nuestros propios demonios internos. El guardián no era el villano de esta historia, éramos nosotros mismos. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Tenía que encontrar una manera de romper este ciclo, de hacer que el pueblo entendiera la verdadera naturaleza del guardián antes de que fuera demasiado tarde. Con la revelación aún fresca en mi mente, me enfrenté al mayor desafío, convencer al pueblo de la verdad sobre el guardián. Sabía que no sería fácil, la superstición y el miedo habían echado raíces profundas en Villa de las Flores. Hey, amigos del terror. Si han disfrutado de esta escalofriante historia del guardián de las 9 vidas, no se olviden de darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Estamos en una misión para alcanzar los 1000 suscriptores y necesitamos su ayuda para lograrlo. Con cada suscripción, nos ayudan a traerles más historias de terror que les pondrán los pelos de punta. Además, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas narraciones espeluznantes. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes del terror. ¿Se atreven a ser parte de nuestro aquelarre de las 1000 almas suscritas? Decidí comenzar con mis amigos más cercanos. Reuní a Alejandro y Lucía en mi casa, les mostré el diario de mi bisabuelo y les conté sobre mi conversación con don Ramón. Sus reacciones fueron mixtas. Pedro, ¿te estás escuchando?, dijo Alejandro, sacudiendo la cabeza. Espíritus vengativos, gatos guardianes. ¿Suena a un cuento de viejas? Lucía, por otro lado, parecía más receptiva. No sé, Ale, murmuró. Hemos visto cosas extrañas últimamente. Quizás deberíamos escuchar. Mientras discutíamos, un estruendo nos sobresaltó. Un jarrón se había caído de la repisa, haciéndose añicos en el suelo. Y allí, en la ventana, estaba el gato negro, observándonos. Alejandro palideció. «Está bien, te escucho», dijo, sin apartar la vista del felino. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Intenté hablar con los vecinos, explicarles la verdad sobre el guardián. Algunos me escuchaban con curiosidad, otros con escepticismo,
y unos pocos con abierta hostilidad. El señor Juan, aún con la pierna enyesada, me echó de su casa a gritos. «Ese gato es el diablo», vociferó. «¿Y tú eres su cómplice?». Doña María, por su parte, comenzó a esparcir rumores sobre mí. «El joven Pedro ha perdido la cabeza», la oí decir en la plaza. «Habla de espíritus y guardianes». ¡Qué locura! Pero el verdadero obstáculo llegó en forma de una asamblea del pueblo. El alcalde, don Federico, convocó a todos en la plaza central para discutir el problema del gato. Esa noche, la plaza estaba llena. El ambiente era tenso, cargado de miedo y desconfianza. Don Federico tomó la palabra. «Vecinos, estamos aquí para decidir qué hacer con esta criatura que ha perturbado nuestra paz. Algunos dicen que es un demonio, otros un simple animal. Pero todos concordamos en que debe ser eliminado». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Sentí que el pánico me invadía. Si decidían matar al guardián, ¿qué consecuencias traería para el pueblo? Me levanté, temblando pero decidido. «Esperen», grité. «No pueden hacer esto. El gato no es nuestro enemigo, es un guardián». Las risas y los abucheos no se hicieron esperar. Intenté explicar, contar lo que había descubierto, pero mis palabras se perdían en el clamor de la multitud. De repente, un aullido agudo cortó el aire. El gato negro apareció en medio de la plaza, sus ojos verdes brillando intensamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Aprovechando el momento, subí al podio junto a don Federico. «Miren», dije, señalando al gato. «Este es el guardián de las 9 vidas. Ha venido a advertirnos, a mostrarnos nuestros errores. Si lo dañamos, solo traeremos más sufrimiento a nuestro pueblo». Por un momento, pareció que mis palabras tenían efecto. Vi duda en los ojos de algunos, comprensión en otros. Pero entonces, el señor Juan se adelantó cojeando. «Mentiras», gritó. «Este muchacho está loco. El gato debe morir». Y con esas palabras, el caos se desató. La multitud se dividió. Algunos se apoyaban al señor Juan, otros me defendían. En medio de la confusión, vi al gato escabullirse hacia la vieja iglesia abandonada. Mientras la plaza se convertía en un hervidero de gritos y empujones, me escabullí tras el felino. Sabía que lo que sucediera en esa iglesia determinaría el destino de Villa de las Flores. Entré en la vieja iglesia, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El interior estaba oscuro, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de los vitrales rotos. El polvo danzaba en el aire, y el olor a humedad y abandono me invadió. «Guardián», llamé en voz baja, sintiéndome tonto al hablarle a un gato. Pero sabía que esto era más que un simple animal. Un maullido suave me guió hacia el altar. Allí, sentado majestuosamente, estaba el gato negro. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad sobrenatural en la penumbra. De repente, una voz resonó en mi cabeza. No era una voz humana, sino una mezcla de susurros y maullidos que, de alguna manera, podía entender. «Has sido valiente, Pedro Gutiérrez», dijo la voz. «Pocos se han atrevido a defender la verdad». Tragué saliva. ¿Eres realmente el guardián?», pregunté, aún incrédulo de estar manteniendo una conversación telepática con un gato. «Lo soy», respondió. «He visitado este pueblo muchas veces a lo largo de los siglos, siempre que el equilibrio se rompe y la oscuridad amenaza con consumir los corazones de sus habitantes». Mientras procesaba esta información, escuché gritos y pasos acercándose a la iglesia. La multitud enardecida nos había seguido. «No tenemos mucho tiempo», dijo el guardián. «Debes tomar una decisión». «¿Qué decisión?», pregunté, confundido. Los ojos del gato brillaron aún más intensamente. «Puedo detener esto, restaurar el equilibrio. Pero necesito un recipiente, alguien que esté dispuesto a cargar con el peso de ser el nuevo guardián». Mi mente daba vueltas. ¿Estaba sugiriendo lo que creía? Sí,
Pedro, continuó el gato, leyendo mis pensamientos. Estoy ofreciéndote tomar mi lugar. Convertirte en el nuevo guardián de las 9 vidas. Las puertas de la iglesia se sacudieron violentamente. La multitud estaba a punto de entrar. ¿Por qué yo?, pregunté, sintiendo que el tiempo se agotaba. Porque has demostrado compasión y valentía. Has buscado la verdad incluso cuando era más fácil aceptar la mentira. Los golpes en la puerta se intensificaron. Escuché la voz del señor Juan gritando: «Está ahí dentro. Atrapen a ese demonio». Si acepto, dije, mi voz temblando, ¿qué pasará con el pueblo? ¿Con mi familia, mis amigos? El equilibrio se restaurará, respondió el guardián. La paz volverá a Villa de las Flores. Pero tú deberás abandonar tu vida humana. Te convertirás en el vigilante silencioso, el protector invisible. Es un camino solitario, Pedro. Las puertas se dieron con un crujido ensordecedor. La multitud irrumpió en la iglesia, liderada por el señor Juan y don Federico. En ese momento, todo pareció ralentizarse. Vi el odio y el miedo en los ojos de mis vecinos, personas que conocía de toda la vida. Vi a Lucía y Alejandro entre la multitud, sus rostros una mezcla de preocupación y confusión. Y entonces lo supe. Supe lo que tenía que hacer. Acepto, dije, mirando directamente a los ojos del guardián. Lo último que recuerdo como humano fue una luz cegadora y una sensación de calidez que envolvió todo mi ser. Cuando la luz se disipó, la multitud quedó en silencio, mirando confundida alrededor de la iglesia vacía. Donde antes estaba yo, ahora había 2 gatos negros. Uno de ellos, el antiguo guardián, se desvaneció en el aire como humo. El otro, yo en mi nueva forma, saltó ágilmente entre la multitud atónita y desapareció en la noche. Villa de las Flores nunca volvería a ser la misma. Y yo, bueno, tenía una nueva misión que cumplir. Hey, amigos del terror. Si han disfrutado de esta escalofriante historia del guardián de las 9 vidas, no se olviden de darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Estamos en una misión para alcanzar los 1000 suscriptores y necesitamos su ayuda para lograrlo. Con cada suscripción, nos ayudan a traerles más historias de terror que les pondrán los pelos de punta. Además, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas narraciones espeluznantes. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes del terror. ¿Se atreven a ser parte de nuestro aquelarre de las 1000 almas suscritas? Los días siguientes a mi transformación fueron un torbellino de nuevas sensaciones y descubrimientos. Mis sentidos se habían agudizado de una manera que jamás hubiera imaginado. Podía escuchar los susurros más débiles, oler el miedo y la culpa, ver en la oscuridad más profunda. Pero lo más impactante era mi nueva percepción del equilibrio del pueblo. Villa de las Flores era como un tapiz viviente ante mis ojos. Podía ver los hilos de energía que conectaban a cada habitante, las sombras oscuras de sus secretos y las luces brillantes de sus bondades. Y en medio de todo, una mancha negra que crecía día a día, amenazando con engullir todo a su paso. Esa mancha tenía un origen, el señor Juan. Su amargura y resentimiento estaban envenenando al pueblo entero. Desde mi transformación, había estado usando a la gente, convenciéndolos de que el mal seguía entre ellos. «El demonio sigue aquí», gritaba en la plaza. «Se ha llevado al joven Pedro y ahora se esconde entre nosotros». Sabía que tenía que enfrentarlo, pero ¿cómo? Ya no era humano, no podía simplemente hablar con él. Además, mi presencia solo parecía enfurecerlo más. Una noche, mientras observaba desde el tejado de la iglesia, vi al señor Juan cojeando hacia el bosque en las afueras del pueblo. Lo seguí silenciosamente, saltando de árbol en árbol. En un claro, se detuvo y sacó algo de su chaqueta, era un pequeño frasco. «Con esto», murmuró para sí mismo, «acabaré con esa bestia de una vez por todas». Reconocí el olor, veneno. Planeaba envenenar el agua del pueblo, culpar al demonio y erigirse como el salvador de Villa de las Flores. No podía permitirlo. Salté frente a él,
mis ojos brillando en la oscuridad. El señor Juan retrocedió, sorprendido y aterrorizado. «Tú», gritó, «has venido a atormentarme». Intenté comunicarme telepáticamente, como lo había hecho el antiguo guardián conmigo, pero el miedo del señor Juan era como un muro impenetrable. Se abalanzó sobre mí con su bastón, pero lo esquivé fácilmente. En su furia, tropezó y cayó, el frasco de veneno rodando por el suelo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre, el alma del señor Juan. Estaba atormentada, llena de cicatrices y heridas antiguas. Entendí que su odio no era más que una máscara para ocultar un dolor profundo. Me acerqué lentamente, ignorando sus manotazos desesperados. Puse mi pata sobre su pecho y, concentrándome con todas mis fuerzas, proyecté imágenes en su mente. Le mostré su pasado, el joven soldado que fue, las atrocidades que presenció en la guerra, el peso de la culpa que cargaba. Le mostré cómo su dolor estaba afectando al pueblo, cómo su odio estaba corrompiendo todo lo que alguna vez amó. El señor Juan dejó de luchar. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras los recuerdos lo inundaban. «Lo siento», susurró entre sollozos. «Lo siento tanto». Sentí como el nudo de oscuridad en su corazón comenzaba a deshacerse. La mancha negra que amenazaba al pueblo empezó a retroceder. De repente, una luz cegadora nos envolvió. La presencia del antiguo guardián se materializó frente a nosotros. «Has hecho bien, Pedro», dijo la voz en mi mente. «Has enfrentado la oscuridad no con más oscuridad, sino con comprensión y compasión». El señor Juan miraba asombrado la escena, sus ojos pasando del gato luminoso a mí. «Juan Martínez», habló el guardián, esta vez de forma audible. «¿Has sido perdonado? Usa esta segunda oportunidad sabiamente». Con esas palabras, la luz se intensificó. Cuando se disipó, el señor Juan y yo estábamos solos en el claro. Pero algo había cambiado. Su cojera había desaparecido, y en sus ojos brillaba una nueva comprensión. Se arrodilló frente a mí, extendiendo su mano temblorosa. «Gracias», murmuró. «Gracias por salvarme de mí mismo». Ronroneé suavemente y me froté contra su mano. Juntos, caminamos de vuelta al pueblo. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Villa de las Flores estaba a salvo, por ahora. Y yo, en mi nueva forma, estaría allí para protegerla, siempre vigilante, siempre guardián. Los días siguientes a mi enfrentamiento con el señor Juan fueron de profunda transformación para Villa de las Flores. Como un velo que se levanta, el miedo y la desconfianza que habían envenenado al pueblo comenzaron a disiparse. El señor Juan, para sorpresa de todos, se convirtió en el catalizador del cambio. En la plaza del pueblo, frente a todos los vecinos, confesó sus acciones y pidió perdón. Su honestidad y vulnerabilidad tocaron los corazones de muchos, iniciando un proceso de sanación colectiva. Desde las sombras, observé cómo el pueblo que tanto amaba empezaba a renacer. Doña María, la antigua chismosa, ahora usaba su red de contactos para organizar eventos comunitarios. Don Federico, el alcalde, implementó un programa de reconciliación y diálogo abierto. E incluso mis amigos, Alejandro y Lucía, se convirtieron en líderes juveniles, promoviendo la empatía y el entendimiento entre los más jóvenes. Pero el cambio más profundo fue invisible para la mayoría. Como guardián, podía sentir el equilibrio restaurándose, los hilos de energía del pueblo entrelazándose en un tapiz más fuerte y hermoso que nunca. Hey, amigos del terror. Si han disfrutado de esta escalofriante historia del guardián de las 9 vidas, no se olviden de darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Estamos en una misión para alcanzar los 1000 suscriptores y necesitamos su ayuda para lograrlo. Con cada suscripción, nos ayudan a traerles más historias de terror que les pondrán los pelos de punta. Además, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas narraciones espeluznantes. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes del terror. ¿Se atreven a ser parte de nuestro aquelarre de las 1000 almas suscritas?
Sin embargo, mi nueva existencia no estaba exenta de desafíos. La soledad era mi compañera constante. Anhelaba hablar con mi familia, explicarles lo que había sucedido, decirles que estaba bien. Pero sabía que ese ya no era mi papel. Una noche, mientras deambulaba por las calles silenciosas, me encontré frente a mi antigua casa. A través de la ventana, vi a mis padres en la sala. Mi madre lloraba silenciosamente mientras mi padre la abrazaba. Un retrato mío descansaba sobre la mesa, rodeado de velas. Mi corazón se encogió. Salté al alféizar de la ventana y maullé suavemente. Mis padres levantaron la vista, sorprendidos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No me reconocieron, por supuesto, pero algo en sus expresiones cambió. Una paz sutil se asentó en sus rostros. Mi madre se acercó y acarició mi cabeza a través del cristal. «Mira, cariño», dijo con voz temblorosa. «Se parece al gato que Pedro quería ayudar». Mi padre asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Tal vez es una señal de que está en paz». Ronroneé, presionando mi frente contra el cristal. Aunque no pudiera hablar con ellos, esperaba que de alguna manera sintieran mi presencia, mi amor. A medida que pasaban los meses, Villa de las Flores floreció de nuevo, esta vez con raíces más profundas de comprensión y compasión. El recuerdo de los eventos extraños se desvaneció gradualmente, convirtiéndose en una leyenda que los ancianos contaban a los niños. Y yo, bueno, me convertí en parte de esa leyenda. Los niños me llamaban el gato guardián, dejándome leche en sus puertas y contando historias sobre cómo protegía al pueblo de espíritus malignos. Pero la verdadera protección, no sabía ahora, venía de los corazones de las personas. Mi papel no era luchar contra demonios externos, sino ayudar a los habitantes de Villa de las Flores a enfrentar sus propios demonios internos, a elegir la luz sobre la oscuridad. Mientras observaba el atardecer desde el campanario de la iglesia, reflexioné sobre mi viaje. Había perdido mi vida humana, sí, pero había ganado una perspectiva que pocos podían imaginar. Veía la interconexión de todas las cosas, la delicada balanza entre el bien y el mal que existe en cada corazón. Villa de las Flores estaba a salvo, por ahora. Pero sabía que mi trabajo apenas comenzaba. Después de todo, tenía 9 vidas por delante, y estaba determinado a usar cada una de ellas para proteger y guiar a aquellos que amaba. Con un último vistazo al pueblo que se preparaba para dormir, salté del campanario hacia la noche. El guardián de las 9 vidas tenía trabajo que hacer.